El universo cinematográfico de Marvel ha llegado a su fin finalmente con Avengers Endgame. Y sí, se me haría bastante extraño si tú aún no la has visto. Estoy seguro que la mitad de las personas que están viendo este video ya vio la película. Por eso mismo, en este video vamos a hablar con spoilers acerca de los cameos, los easter eggs, las referencias, todo lo que quizá no notaste de Avengers Endgame. Esta película que marcará el fin de una era, pero también marcará el inicio de otra. Con la fase 4 vamos a hablar con respuestas muy claras respecto al final de Avengers Endgame y todas estas dudas que no surgieron después de tantos viajes temporales que finalmente están confirmadas. Sí, ya tienen una respuesta oficial por parte de los directores. Sin embargo, en esta ocasión no estoy solo, me acompaña Jessica Ángeles, quien es la voz de Capitana Marvel en el universo cinematográfico de Marvel, tanto en su película individual como en Avengers Endgame. Este video contendrá spoilers, así que si no has visto la película y no quieres saber absolutamente nada, salte ahora mismo de este video porque ya comenzamos. En la escena del funeral de Tony Stark aparece un chico junto a todos los demás personajes que todos desconocimos al primer momento de verlo. Ese chico era Harley Keener, que todos pudimos ver en la película de Iron Man 3. Al inicio de la película podemos ver cómo la hija de Hawkeye, Layla, está practicando tiro con arco a enseñanzas de su propio padre, y muchos fanáticos aseguran que ella será Kate Bishop. Kate Bishop es experta en arco y artes marciales y es la primera mujer en utilizar el alias de Hawkeye. Además, también la actriz que interpreta a Layla en Avengers Endgame es la hija del director Joe Russo. Al inicio de la película también todos pudimos ver algo que nos sorprendió demasiado, y eso fue la hija de Tony Stark y Pepper Potts, Morgan Stark. La hija de Tony Stark, Morgan, es una clara referencia al primo de Iron Man, quien fue creado por Don Heck y Al Hartley en 1965 para la serie Tales of Suspense. Los hermanos Russo han confirmado que Morgan Stark aparece en Avengers Endgame, pero versión femenina y como la hija de Tony Stark, ya que no quisieron dejar de lado a este icónico personaje. Si tú te quedaste hasta el final de Avengers Endgame esperando a que hubiera una escena post créditos y al final no hubo, pues sí hubo una referencia al martillo que usa Tony Stark al crear su primera armadura de Iron Man. Muchas personas han dicho que esta es una clara referencia a que Tony Stark no ha muerto, sin embargo creo yo que simplemente fue un homenaje para este personaje interpretado por Robert Downey Jr. y que finalmente en esta película tuvo un cierre totalmente impresionante. Si tú creías que aquello de los cameos no iba en serio, pues al inicio de la película podemos ver cómo hay dos cameos en particular. Uno de ellos seguramente tú lo pudiste notar desde que viste la película, y es uno de los directores de la película. Joe Russo aparece cuando se da este salto de tiempo de 5 años y Capitán América, Steve Rogers, está dando estas pláticas de superación por lo que pasó respecto al chasquido de Thanos. Sin embargo, el otro cameo muy interesante que a lo mejor no notaste a primera instancia es que aparece Jim Starlin, y es que Jim Starlin es el dibujante y creador del mismísimo Thanos. El creador de Thanos y dibujante hace un cameo en esta parte de la película. En la escena final, cuando todos los Vengadores llegan al campo de batalla gracias a Doctor Strange, se alcanza a apreciar por unos segundos a Howard the Duck, personaje que apareció en los cómics en 1973. La última conversación y en particular el último diálogo que tienen tanto Steve Rogers como Bucky Barnes en la película es: no hagas nada estúpido hasta que vuelva. Eso es exactamente la misma frase y conversación que tuvieron antes de que Barnes se fuese a Europa en la primera película de Capitán América. Pero ahora las líneas fueron intercambiadas. Durante la secuencia del funeral de Tony Stark, Happy le dice a Morgan, la hija de Tony,
que a su padre le encantaban las hamburguesas con queso. En la primera película de Iron Man, esto es lo primero que Tony Stark se come después de volver a Estados Unidos tras su cautiverio en Afganistán y tras convertirse en Iron Man. Al final de la película también podemos ver cómo Steve Rogers se va con Peggy Carter a vivir toda una vida y regresa ya anciano. Esto proviene de los cómics, cuando Steve Rogers se convirtió temporalmente en un anciano al drenar el suero del super soldado de su cuerpo, lo que obligó a Sam a convertirse en Capitán América durante la historia del cómic de 2014, El Soldado del Mañana. La chaqueta que Steve Rogers lleva al final de la película, cuando ya es anciano y regresa para entregarle el escudo a Falcón, es la misma que portaba en su primer película antes de que le inyectaran el suero del supersoldado. Además, también el hecho de que Thor se haya unido a los Guardianes de la Galaxia y haya mencionado en particular el nombre Asgardianos de la Galaxia también fue una referencia. Y es que esto es una referencia a un cómic titulado con el mismo nombre, Asgardianos de la Galaxia, que fue lanzado en septiembre del 2018. Contaba con un equipo de personajes relacionados con Asgard que incluyen a Angela, Valkyrie, Kevin Masterson, Thor, Scourge y The Destroyer. Y es que los detalles minimalistas también están dentro de la película, no hay algo que los directores hayan pasado por alto. Y es que cuando Natasha, Steve y Ant-Man van a visitar a Tony Stark para convencerlo del plan de viajar en el tiempo, se ve a Natasha con un collar de una flecha. Este evidentemente es un pequeño guiño a su amistad que tiene con Hawkeye, ya que en ese punto de la película aún no lo ha encontrado. Otro de los momentos que dejaron perplejos a todos los que estaban viendo la película en la sala de cine fue cuando Steve Rogers, Capitán América, pronuncia las palabras Hail Hydra. Esto es una referencia al cómic del Capitán América Steve Rogers número 1. El cómic terminó en un enorme suspenso con Steve Rogers aparentemente revelando que siempre había sido un agente de Hydra, lo que causó una indignación entre los fanáticos, pero al final se terminó sabiendo que solo había sido un clon del Capitán América. Por otro lado, después de tantos viajes en el tiempo, es innegable que hay varios detalles que nos dejaron con muchísimas dudas, y por eso mismo los directores de la película, los hermanos Russo, han ofrecido explicaciones al respecto. ¿La acción del Capitán América al final de la película afectó la línea del tiempo? ¿Significa eso que hubo un tiempo en el que existían dos Capitanes Américas en el mismo universo? La acción del Capitán América al final no fue el hecho de que quisiera cambiar algo, más bien tomó una decisión. Eligió regresar al pasado y vivió con la persona que amaba por el resto de su vida. Esto, como se nos explicó en la película, creó una realidad alternativa en donde Steve Rogers vivía feliz con Peggy Carter, independiente a la línea del tiempo de las 22 películas del universo cinematográfico de Marvel que hemos visto hasta el momento. En esa realidad nueva que se creó, sí, efectivamente había dos Capitanes América. ¿Por qué tuvo que ser Tony Stark el que hiciera el chasquido al final de la película? Bueno, aparte de que eso resultaría ser bastante obvio, ¿por qué no lo pudo soportar a diferencia de Thanos y de Hulk? Thor porque no está en condiciones, no puede soportarlo. Hulk en todo caso es el único que podría haberlo soportado. Al final tampoco sabemos si Capitana Marvel podría resistir la energía de todas las gemas. Finalmente, Iron Man es el que lo hace porque es el más cercano al guantelete en ese momento, y en los futuros que vio Doctor Strange en Infinity War, solo Iron Man está suficientemente cerca para hacer el chasquido, lo cual quiere decir que el plan de Doctor Strange desde Infinity War siempre había sido ese, y eso tiene sentido ya que al final intercambió la gema del tiempo por la vida de Tony Stark, y Tony Stark jugó un papel muy fundamental en esta película, solucionando lo de los viajes en el tiempo, creando su guantelete y finalmente chasqueando los dedos. Si él no hubiera estado vivo, probablemente nada de esto hubiera sido posible. Los directores han confirmado que aunque haya devuelto la gema del alma a Boromir, Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow, sigue estando muerta. ¿Cómo es que Thanos viajó al futuro si solo había una partícula Pym en el 2014 y se la habían robado a la Nébula del futuro y la Nébula del pasado la usó
para infiltrarse con los Vengadores del futuro. ¿Cómo sucedió esto? Thanos y Ebony Maw descubrieron la forma de crear nuevas partículas PIM y así pudieron transportar a todo su ejército. Vaya, eso me parece como algo muy conveniente, ¿no lo creen? Sobre el salto de 5 años y Spider-Man, que vemos que Peter regresa al instituto y se encuentra con Ed, afirman que las personas que sobrevivieron al chasquido de dedos son ahora 5 años mayores que los que han regresado a la vida, lo cual quiere decir que varios de los compañeros de Peter Parker que sí permanecieron con vida después del chasquido probablemente ya estén en la universidad. El corte de cabello de Carol Danvers, mejor conocida como Capitana Marvel, no fue ninguna casualidad. Este hace ilusión a su apariencia en los cómics. Además, el traje que porta después del salto de 5 años es diferente al que tenía al inicio de la película. Este traje hace homenaje a Phyla-Vell, personaje que fue creado en 2004 y es un clon de Mar-Vell. Finalmente, y para cerrar este video, ¿cuál es el futuro del universo cinematográfico de Marvel? ¿Cuáles son las siguientes películas después de Avengers Endgame que sin duda alguna será muy difícil de superar? Spider-Man Far From Home, que se estrena el 2 de julio de este año. Black Widow, que aparentemente se estrenará en el año 2020. The Eternals, que también se estrenará aparentemente en el año 2020. Black Panther 2, que se estrenará hasta aparentemente el año 2021. Doctor Strange 2 también tiene una secuela que aparentemente se estrenará hasta el 2021. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y probablemente el regreso de Thor, ya que al final de Endgame se fue con ellos, se estrenará aparentemente hasta mayo del 2022. Aunque aún no sabemos con certeza cuáles son las películas del universo cinematográfico que van a seguir en la fase 4, Kevin Feige, el productor de Marvel, ha confirmado que después del estreno de Far From Home va a revelar todo lo que viene para el universo cinematográfico de Marvel y va a revelar de qué va a tratar la fase número 4. Estas fueron las curiosidades, cameos, easter eggs y cosas que quizá no viste de Avengers Endgame. Agradezco muchísimo a Jessica Ángeles por su participación en este video. Vayan a seguirla, sus redes sociales están apareciendo justo ahora en pantalla. Si este video te gustó, dale like, compártelo y coméntalo, me ayudarías demasiado. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.